Y hoy nos tocó visitar un lugar sin precedentes, un lugar realmente histórico que remonta a casi 2000 años. Estaremos aquí en la antigua Pompeya. Pompeya fue una antigua ciudad romana situada en la Campania, a orillas del Golfo de Nápoles, próxima a la actual Nápoles. Es principalmente conocida por haber sido destruida durante la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo. Sus orígenes no se conocen bien. Se supone que fue una fundación osca, pueblo que ocupó la región de Campania tras la colonización griega del sur de la costa tirrena en los siglos 8 y 7 a.C. Cabe la posibilidad de que los etruscos se adueñaran de la ciudad del siglo VI a.C. y construyeran las primeras murallas de piedra alrededor del año 570 a.C. Posteriormente, hacia el año 450, siempre antes de Cristo, fue conquistada por los samnitas, como lo demuestran las muchas inscripciones en idioma osco descubierta en las excavaciones de la ciudad. Entró definitivamente en la órbita romana en calidad de ciudad aliada a principios del siglo III a.C. y obtuvo la plena ciudadanía romana tras la guerra social. Más tarde Sila modificó el estatuto de la ciudad, haciéndola pasar de municipium a colonia romana para asentar a 2000 veteranos de sus ejércitos. Este hecho incrementó la romanización de Pompeya y la sustitución paulatina del osco por el latín. Al estar en un área de notable actividad sísmica y volcánica, Pompeya sufrió a lo largo de su historia varios desastres naturales, como el intenso terremoto del año 62 que afectó a la red de agua corriente y arruinó varios edificios públicos y zonas del foro que todavía seguían sin actividad. El 24 de agosto del año 79, cuando una violenta erupción del monte Vesubio la enterró bajo toneladas de sedimentos. Muchos de sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. A partir de trabajos arqueológicos realizados en 2018, se postuló que la erupción pudo ocurrir el 24 de octubre, aunque ya había pruebas previas que indicaban una datación en el otoño o en el invierno del mismo año. Ya en la misma antigüedad fue objeto de rapiñas, sobre todo en época de Tito, poco después de su destrucción. Sin embargo, la gran cantidad de sedimentos que lo cubrieron hicieron imposible el saqueo continuado del lugar, lo que terminó
por protegerla del expolio, al que fueron sometidos otros enclaves antiguos en la Edad Media. A pesar de algunas menciones en Estacio y Marcial, la ciudad se hundió en un relativo olvido durante siglos. Fue en 1592, durante la construcción del canal del Sarno, que Pompeya salió de nuevo a la luz, aunque el redescubrimiento propiamente dicho no ocurrió hasta el siglo siguiente. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en 1748. La antigua ciudad romana se encontró en un excelente estado de conservación, lo que ha permitido desenterrar un precioso testimonio del urbanismo y la civilización de la antigua Roma. En 1997, junto con Herculano y Oplontis, Torre Annunziata, la UNESCO declaró el sitio Patrimonio de la Humanidad. Y en sus proximidades se levanta la actual ciudad de Pompeya. Los orígenes de Pompeya son discutidos. Los restos más antiguos hallados en la ciudad son del siglo IX a.C., aunque estos son de tal naturaleza que no demuestran que ya existiera un asentamiento allí. Como quiera que fuese, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la ciudad debía de existir ya en el siglo VI a.C., con las dimensiones que tenía en época histórica, y estar ocupada por los oscos, uno de los pueblos itálicos de la Italia centro-meridional, según confirma Estrabón y su geografía. Desde el siglo VIII a.C. habían existido colonias griegas en la región, destacando la importante ciudad de Cumas, al otro lado del Golfo de Nápoles. Los etruscos se establecieron en la región alrededor del siglo VII a.C. y durante más de 150 años rivalizaron con los griegos por el control de la zona. Se desconoce, sin embargo, la influencia real de estos pueblos en el origen y desarrollo posterior de la ciudad, ya que los datos arqueológicos no son concluyentes. A finales del siglo V a.C., los samnitas, otro pueblo itálico de lengua osca, invadieron y conquistaron toda la Campania. En este momento histórico hay una disminución drástica de la cantidad de materiales hallados en la ciudad, lo que induce a algunos arqueólogos a pensar que la ciudad pudo ser abandonada temporalmente. Si estuvo abandonada, lo fue brevemente, porque hasta la mitad del siglo IV a.C., la ciudad formó parte de la llamada Confederación Samnita y Serbia, de puerto a las poblaciones situadas río arriba. Los nuevos gobernantes impusieron su arquitectura y ampliaron la ciudad. Se cree que durante la dominación samnita, los romanos conquistaron la ciudad durante un corto periodo, pero esas teorías nunca han podido ser verificadas. Sea como fuese, se sabe que durante la época samnita la ciudad era gobernada por un magistrado,
posiblemente también con poderes de administrador de justicia, que recibía el nombre de Medix Tuticus en Osco Medis Tuptix. Pompeya, así como buena parte de las áreas circundantes de Campania, entró definitivamente en la órbita romana en calidad de ciudad aliada a principios del siglo III a.C., tras las guerras samnitas. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma, hacia el resto del sur de Italia, siguiendo la cercanía vía Apia. Abundantes noticias sobre la vida pública de Pompeya datan del siglo II a.C., cuando el aumento de la documentación escrita conservada permite saber que la ciudad estaba gobernada por un magistrado elegido anualmente y un consejo compuesto por ex magistrados. Esta forma de gobierno cambió a raíz de la participación de la ciudad entre el 91 y el 89 a.C. en la Guerra de los Aliados, emprendida contra los romanos por sus soci itálicos, por no conceder la ciudadanía romana a estos. En el transcurso de la guerra, Sila sitió y tomó la ciudad en la primavera del 89 a.C. Tras la guerra social, los pompeyanos, al igual que todos los demás itálicos, lograron obtener la plena ciudadanía romana por la Lex Plautia Papiria, volviéndose definitivamente parte integrante de la Italia romana, con el Estatuto de Municipio. Otro acontecimiento político significativo para Pompeya ocurrió en el 80 a.C., cuando Sila modificó la situación de la ciudad, haciéndola pasar por municipium a colonia para poder asentar a sus veteranos de las guerras griegas. La ciudad pasó a denominarse oficialmente Colonia Cornelia Veneria Pompeiana, donde Cornelia hace alusión al nomen de Sila y Veneria a Venus, su divinidad protectora. Tras la reorganización administrativa de Italia promovida por Augusto, Pompeya estuvo incluida en la región I Latium et Campania hasta su destrucción. El año 59 se produjeron serios disturbios en el anfiteatro de la ciudad entre los pompeyanos y unos visitantes de Nuceria, que tuvieron como resultado diversos muertos y heridos. El enfrentamiento fue de tal magnitud que llegó a oídos del emperador Nerón, que prohibió las exhibiciones de gladiadores en la ciudad durante 10 años y exilió a los promotores del espectáculo, entre los que se encontraba Livinello Régulo. En el año 62, un fuerte terremoto dañó seriamente la ciudad. Según Tácito, fue en gran parte destruida por un terremoto. En el periodo subsiguiente se emprendieron trabajos de restauración que todavía no habían concluido cuando el Vesubio entró en erupción. Había templos y lugares públicos en ruinas y varias cuadrillas de obreros reparando desperfectos en casas privadas. Esta situación
pudo deberse a que el terremoto del año 62 dejó, en efecto, la ciudad casi destruida a los trabajos de reparación de los desperfectos debidos a los pequeños sismos previos a la erupción. Varios edificios conservaban placas en honor a los ricos ciudadanos que ofrecieron su propio dinero para repararlos. Luego, la historia continúa que el 24 de agosto del 79 después de Cristo, la fecha tradicional para la erupción y avalancha piroclástica que destruyó Pompeya, aparece en el relato de Plinio el Joven. Sin embargo, esta fecha puede deberse a un error de transcripción durante la Edad Media, en la que había muchas posibilidades de que los números romanos fueran confundidos. Por tanto, algunos expertos opinan de que en realidad tuvo lugar en otoño o invierno, dada la gran cantidad de frutos otoñales hallados entre las ruinas y el hallazgo de una moneda entre las que portaba una dama en su bolsa, cuya fecha de acuñación más temprana se debió ser anterior a septiembre de 79. De hecho, algunas excavaciones sugieren que ya había acabado la vendimia, la cual se realizaba en octubre. Algunos cuerpos también muestran túnicas y mantos gruesos, propios de un mes más frío, aunque no es un buen indicio de la estación del año. En el 2018, un equipo de arqueólogos descubrió una inscripción fechada 16 días antes de las calendas de noviembre en el antiguo calendario romano, es decir, el 17 de octubre, por lo que, según su teoría, la erupción habría tenido lugar el 24 de octubre. Debido a las gruesas capas de ceniza que cubrieron las dos ciudades situadas en la base de la montaña, sus nombres y localizaciones exactas acabaron olvidados con los siglos. Herculano fue redescubierta en 1738, casualmente por Roque Joaquín de Alcubierre, y Pompeya 10 años después, en 1748, igualmente de manera casual. Herculano está parcialmente enterrada entre 15 y 18 metros de profundidad en un manto de ceniza y material piroclástico, urbe, mientras que Pompeya estaba bajo una capa de ceniza de 6 a 7 metros de profundidad promedio. Después del cataclismo se intentó ubicar las ciudades sin mucho éxito, pero paulatinamente fueron cayendo en el olvido de los siglos hasta 1592. La ciudad ofrece un cuadro de la vida romana durante el siglo I, el momento inmortalizado por la erupción, evidencia literalmente hasta el mínimo detalle de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el suelo de una de las casas, la de Círico, una famosa inscripción: Salve, lucrum, bienvenido dinero. Quizás intención humorística,
nos muestra una sociedad comercial perteneciente a dos socios, Sírico y Nomiano, aunque este último bien podría ser un apodo, ya que numus significa moneda. En otras casas abundan los detalles sobre diversos oficios, como los trabajadores de la lavandería fullones. Asimismo, las pintadas grabadas en las paredes son muestras del latín coloquial empleado en la calle. Sin embargo, no hay que pensar que la ciudad que se excava en la actualidad quedó congelada en el momento de la erupción. La población de Pompeya en el año 79 se calcula se situaba entre 10 a 15 mil personas, mientras que hasta ahora solamente se han encontrado unos 2.000 cadáveres. Además, muchos de los edificios están destruidos, pero extrañamente vacíos, lo que hace pensar que gran parte de la población habría huido ya durante los terremotos y explosiones que precedieron a la gran erupción, recordando quizás el gran terremoto del año 62, y por tanto es de presumir que se habrían llevado con ellos una parte de sus objetos de valor. Se explican así además la ubicación de algunos tesoros que se han hallado en la ciudad, haciendo presumir que algunos ciudadanos de los que huyeron los escondieron para recuperarlos cuando los problemas pasaran. Por último, existen varias pruebas de que la ciudad fue saqueada, ya fuere por sus antiguos habitantes o por otras personas durante los meses e incluso los años siguientes, a fin de recuperar sus pertenencias o llevarse los materiales valiosos, para lo cual excavaron túneles entre las cenizas endurecidas. Y aquí una hermosa imagen desde arriba. En realidad era toda una ciudad. Por lo poco que pudimos recorrer, realmente era una ciudad completa, con iglesias, centros comerciales, una gran cantidad de viviendas, bares de la época, y realmente todo lo que puede, plazas, todo lo que puede tener una verdadera gran ciudad. En el año de la erupción se calcula que la población de Pompeya era de unas 15.000 personas como máximo. La ciudad estaba situada en una zona donde abundaban las villas vacacionales y contaba con numerosos servicios: gran mercado de alimentos, molino, una especie de taberna que servía bebidas frías y calientes, pequeños restaurantes, anfiteatro. La Campania era una fértil región agrícola desde antiguo. En el pequeño pero puerto de la ciudad, los excedentes agrícolas eran cargados y enviados a Roma, a otras grandes ciudades, y sus vinos eran especialmente apreciados. En el 2002, un importante descubrimiento en la desembocadura del río Sarno reveló que en el puerto también había viviendas, muchas de ellas palafitos con un sistema de canales que sugieren una cierta similitud con Venecia. En realidad nos quedamos corto, pero nos vemos en un próximo video.